techo gráfico de cada consola portátil. ¡Qué belleza! Tiene buena pinta, a ver qué tal. En 1989, los dispositivos portátiles estaban limitados a experiencias simples, pero la Game Boy ofrecía juegos de verdad, y aunque su hardware era modesto, incluso para la época, algunos títulos de verdad exprimieron la potencia. Os voy a dar una curiosidad. Salva y yo tenemos un comando especial IRL cuando vemos a alguien que... Bueno, no, mira, no lo voy a contar. Por si acaso no lo voy a contar. Tía, olvidadlo. No he dicho nada. Es que iba a decir una de las bastadas nuestras. No. El primero de que hablaremos Nenaza, cuéntalo, canalla. No. será Donkey Kong Land de 1995. Rare tomó la ambición de llevar su tecnología de gráficos Casi suelta un dato curioso, sí. pre-renderizados a la pequeña portátil de Nintendo. Los modelos tridimensionales digitalizados y convertidos en sprites dieron al juego un aspecto que, aunque limitado por la paleta de 4 tonos de gris, resultaba sorprendentemente detallado. El juego incorporó mecánicas avanzadas de desplazamiento y animaciones fluidas de los personajes, pero este nivel de detalle no vino El botón del pánico lo salvó, sí. sin sacrificios. El ghosting en la pantalla de la Game Boy se hacía evidente en las zonas con mucho movimiento y la falta de colores podía dificultar la distinción de algunos elementos del fondo. Otro título que destacó por su apartado visual fue Pokémon Yellow de 1998. Esta versión aprovechó al máximo el hardware de la Game Boy, con sprites mejorados para los personajes, así como una interfaz más pulida. También Shantae de 2002, desarrollado por WayForward, demostró que todavía se podían lograr proezas técnicas. Sus sprites eran más grandes y detallados que los de la mayoría de Las anécdotas de Salva y tú equivalen a la historia de Peter y Joe jodiendo a Quagmire, sí. No, la semana que viene me voy a traer a Salva, seguramente, para que os cuente anécdotas de él trabajando en la noche. Tiene algunas buenas. los juegos de la plataforma. La Lynx apostó por la potencia bruta. Fue la primera consola Fue a quién sería el GOAT que se compró una de estas, tío. portátil con una pantalla retroiluminada a color, algo revolucionario. Además, su hardware era considerablemente más avanzado que el de la Game Boy. Sin embargo, el poder extra tenía un costo. La Lynx consumía mucha batería y su tamaño era considerablemente mayor al de la Game Boy. A pesar de esto, algunos juegos lograron exprimirla. Uno de los primeros y más impresionantes fue Blue Lightning. Este título era un shooter aéreo en el que el jugador pilotaba un caza en misiones de combate. Lo que hacía destacar a Blue Lightning era su uso avanzado del escalado de sprites, lo que permitía simular una sensación de profundidad y velocidad pocas veces vista en una consola portátil. La Lynx era capaz de redibujar y escalar sprites en tiempo real, lo que significaba que los enemigos, edificios y montañas parecían acercarse de manera realista a medida que el jugador avanzaba. Otro título que agujereó a la Lynx fue Shadow of the Beast. Este juego se ve bien, la verdad. Era conocido por su apartado artístico y sus enormes sprites. A diferencia de otros títulos portátiles, Shadow of the Beast presentaba fondos con múltiples capas de parallax scrolling, una técnica que daba la sensación de profundidad en los escenarios. ¿No te da la impresión de que las portadas de los juegos viejos farmeaban aura? Pero el juego era uno tal que lo sentaban de un gol, sí, lo sentaban de un vergazo, sí, solía ser. Además, es que antes el juego te vendía por la carátula, entonces tiraban todo el aura ahí. El diseño de los enemigos y los efectos visuales eran notablemente detallados, con criaturas grandes. Está arrastrando sus cojones. Estos son sus cojones, está arrastrando sus cojones el bicho. Y animaciones fluidas. En términos de potencia, la Game Gear estaba Nunca conocí tampoco a nadie que tuviera una de estas, la verdad. muy por encima de la Game Boy y rivalizaba con la Atari Lynx en algunos aspectos. Sin embargo, su talón de Aquiles era su consumo de energía. Con una duración de batería de apenas 3 a 5 horas, eso no impidió que algunos juegos sacaran todo su potencial. Si hablamos de juegos que llevaron a Game Gear al límite, Sonic es un claro candidato. Mientras que la versión de Genesis era una revolución en velocidad y diseño de niveles, la Game Gear recibió una adaptación que, aunque diferente, sorprendió por su calidad. A diferencia de la Game Boy,
que estaba limitada a tonos de gris, la Game Gear podía mostrar hasta 32 colores La verdad es que la papeaba la Game Boy brutalmente, sí. simultáneos en una pantalla Claro, costaría el triple. de una paleta de 4096, lo que permitía escenarios vibrantes y detallados. Los fondos del primer nivel estaban llenos de color y profundidad, y aunque el hardware no podía igualar la velocidad de su contraparte en Genesis, el desplazamiento era fluido, uno de los últimos títulos en llegar a la consola, y que realmente explotó su capacidad gráfica fue Ristar. Al igual que Sonic, este juego presentaba niveles vibrantes y animaciones detalladas, pero con un enfoque más artístico. Lo que hacía este juego destacar era su uso de fondos detallados con múltiples capas de parallax scrolling, lo que creaba una mayor sensación de profundidad. Los efectos de iluminación y las Costaría lo que una Play 5 de hoy en día. Uf. transiciones de color Seguro. también demostraron que la Game Gear podría ofrecer gráficos más avanzados que la mayoría de los jugadores esperaban de una portátil hasta ese entonces. Sega Nomad. Esta consola Tía, qué fea los muertos, ¿eh? Esa distribución de botones me está dando asco. no solo era una portátil poderosa, sino que literalmente era una Sega Genesis en miniatura. Mientras que otras portátiles tenían un hardware propio y versiones adaptadas de juegos de sobremesa, la Nomad podía ejecutar cartuchos originales de la Genesis sin modificaciones. Uno de los juegos más impresionantes que se podían jugar en la Nomad era Virtua Racing, un título que, en su versión de Genesis, ya era una hazaña Parece que me va a tomar los signos vitales, sí. técnica. Para poder manejar gráficos 3D poligonales, Sega tuvo que incluir un chip especial dentro del cartucho llamado Sega Virtua Processor, similar a lo que Nintendo hizo con el Super Las teles FX. mini, las teles mini de antes, donde veía la tele Doctor House, ¿no? Este chip permitía a la Genesis renderizar gráficos poligonales en tiempo real. Otro juego que de verdad lucía impresionante era Sonic 3 and Knuckles. Este título, considerado por muchos como el mejor juego de Sonic en 2D, hacía un uso increíble del hardware de la Genesis. Pero tío, el mejor es Sonic Mania, hecho por fans. De los detallados fondos con múltiples capas, hasta los enormes sprites, pero a la Sega Nomad le fue muy mal. Neo Dos Geo consolas Pocket. con enfoques radicalmente distintos, pero con el mismo objetivo, llevar experiencias gráficas impresionantes a un formato portátil. Cuando Sony lanzó la Pocket Station, Yo me vi un vídeo de Lore de esta porquería de gato. muchos pensaron que era simplemente una tarjeta Frases que Rodic nunca dijo, pero que sí diría. de memoria mejorada para la PlayStation. Tío, pero a mí el fandom de Sonic nunca me ha funado. Y yo opino, en plan, mira, Sonic tuvo un duro paso al 3D, pero tiene varios juegos buenos en 3D. ¿Ves, tío? No me funan, tío, ¿ves? 1. Sin embargo, esta diminuta consola tenía más potencial del que parecía a primera vista. Era un dispositivo extremadamente pequeño con una pantalla LCD monocromática, un procesador sencillo Es un walkie-talkie, es un monitor de bebé, sí. y conectividad a la PS1. No era una portátil en el sentido tradicional, pero su capacidad para interactuar con juegos de PlayStation permitió que algunos títulos la llevaran a correr minijuegos y Me encanta cuando hablan de Sega, es tipo, Sega hizo esto, fracasó. También hizo aquello, fracasó. funciones adicionales. Uno de los juegos que más sorprendió fue Final Fantasy VIII, que incluía un minijuego llamado Chocobo World. En esta versión portátil, los jugadores podían crear a un chocobo y hacerlo participar en pequeñas aventuras. Luego, los datos podían transferirse de vuelta a la La aventura. Comprar ajos. PS1 para obtener recompensas en el juego principal. Otro título que usó la Pocket Station de manera creativa fue Street Fighter Alpha 3. En este caso, la consola se utilizaba para entrenar personajes y mejorar sus habilidades. Y la Neo Geo quiso llevar su legado a las portátiles en 1998, junto a su sucesora Neo Geo Pocket Color en 1999. A diferencia de otras portátiles de la época, la Neo Geo Pocket tenía un procesador de 16 bits, similar al de la Sega Genesis, lo que permitía gráficos más detallados. Ese pad parece un analógico, ¿será cómodo? Y la hacía especial su stick analógico en miniatura. Ah, no, es un puto analógico, no es un pad, o sea, no es
una direccional con aspecto de analógico. Es un analógico. Que ofreció un control Flipas. más preciso que de otras consolas portátiles. Uno de los juegos que impresionaban fue Last Blade, un juego de lucha que mantenía un estilo visual y fluidez correspondiente a su versión arcade. A pesar de sus limitaciones de hardware, The Last Blade presentaba una paleta de colores limitada comparada con la Game Boy Advance. Y de esta misma hablaremos ahora. Es que la Game Boy Advance es muy chave, ¿eh? Dios. La SP, bah. Para el año 2001, el dominio de Nintendo en el mercado de La Game Boy Advance SP sí que era una puta se quedaba en un cuadradito así. Eso sí que era portátil. Y la Nintendo DS y 3DS también. Eso sí que era portátil. Que te entrara en el bolsillo y en el prepucio. Eso sí que era portátil. La Switch es portátil. Pero que te entrara en el bolsillo, eso sí que era portátil. Color, la compañía lanzó la Game Boy Advance. Uno de los juegos más guapos fue The Legend of Zelda The Minish Cap, desarrollado por Capcom en Ese lo tengo yo en original de Minish Cap. colaboración con Nintendo. Este título llevó el estilo visual clásico de A Link to the Past a un nuevo nivel. Pueblos, mazmorras y cosas adelantadas a su época. Cosas que en consolas anteriores de Nintendo no era posible. Este juego era visualmente impresionante. Otro del que hablaremos será Metroid Fusion. Se destacó por sus Muy bonito también. sprites bien grandes y detallados, Zero Mission se ve bien, pero Fusion es espectacular. fluidez corporal de Samus y los enemigos, Aquí sale el clon. y la forma en que la iluminación y las sombras Ahí está. creaban cierta atmósfera. Tenía esencia. Y por último, Dragon Ball Advance Adventure. Me los he jugado todos. Si bien muchos juegos de pelea y plataformas en la Game Boy Advance tenían gráficos sobresalientes, este juego merece una mención especial. Los ataques especiales usaban efectos de destellos y explosiones, algo visualmente impactante. Vamos con la DS. La mayoría de los juegos en consolas portátiles habían sido en 3D, pero la DS introdujo Qué catálogo, ¿eh? gráficos tridimensionales reales en una portátil de Nintendo, algo que solamente se había visto en intentos previos, o incluso la fallida Virtual Boy. Su Oh. doble pantalla, la pantalla táctil y la conectividad Wi-Fi abrieron un sinfín de posibilidades para los desarrolladores. Sin embargo, lo más impresionante fue ver hasta qué punto llegaban los juegos. Hablemos de Metroid Prime Hunters. Visualmente También me lo jugué. tenía un sistema de iluminación que, aunque limitado, transmitía una sensación de profundidad, unos buenos modelados e incluso No habrá otra portátil como la DS. A ver, la Switch es una bomba. un multijugador en línea con hasta 4 jugadores. Sí, uno de los mayores logros gráficos también fue su capacidad para renderizar entornos abiertos sin caídas drásticas en el rendimiento. Otro que es muy digno de mencionar es Dementium The World, un survival horror en primera persona que creaba cierta atmósfera No lo conocía, tío. escalofriante dentro de las limitaciones de la consola. Se ve muy fresco, la verdad, no te voy a mentir, mi pana. Sí, una niebla que ayudaba a enmascarar las limitaciones del hardware, mientras creaba cierta sensación de terror. Ese es un logro. Además, el motor gráfico del juego Sale a jugarlo. Mi mujer no deja de decirme que juegue juegos de miedo en stream y tal, pero yo no sé. permitía texturas con cierto nivel de detalle y efectos de luces que respondían dinámicamente. A ver, Ghost of the Sparta, ¿no? Pasemos a hablar de la Fantasma de Esparta o Dantes Inferno, supongo. Algún Gran Turismo Need for... Esto tiene Gran Turismo, esto tiene Need for Speed, pero Gran Turismo no. PSP. Desde su lanzamiento recibió juegos hermosos, pero algunos títulos increíblemente marcaron la diferencia. Hablemos de God of War Chains of Olympus. Pero el Ghost of the Sparta se ve mejor. Es un pelín mejor que el Chains of the Olympus. Una fracción, al menos en mi opinión. Uno de los juegos que más Me refiero estéticamente, en historia también. demostró el poder fue este mismo. Modelos hermosos, cantidad de polígonos muy cercana a lo visto en God of War 1 y Pero el Chains salió primero. ¿Qué pone en el título? Techo gráfico. Con lo cual, no nos importa qué juego salió antes y qué juego salió después. Teropoputa, Metal Gear es mierda.
2 de PS2 y iluminación en tiempo real, algo impresionante. También la fluidez del juego, con una tasa de cuadros estable que rara vez caía, incluso en momentos con múltiples enemigos. Sin dudas, una joya. También hablaremos de Metal Gear Solid Peace Walker. Mierda. Este juego no Pues haré que Peje te lo pague. solamente era impresionantemente hermoso, sino que también manejaba entornos grandes y una inteligencia artificial compleja. Además utilizaba técnicas de motion capture para hacer que los movimientos de los personajes fueran más naturales. A nivel técnico también tenía un sistema de físicas y efectos de partículas La verdad es que se ve espectacular para la puta PSP, ¿eh? Es una locura. que daban una sensación cinematográfica. Sin dudas, era hermoso jugarlo. Y también Gran Turismo de PSP. Muchos dudaban de que esto en realidad fuera posible. ¿60 FPS? Sí, el juego presentaba modelos de autos deslumbrantes y una gran distancia de dibujado. Polyphony Digital lo hizo. La PSP le pudo plantar cara más o menos a la DS porque era una puta bestia. El techo de la Vita era Uncharted, ¿no? ¿Salió algo con mejores gráficos que el Uncharted? Algunos dicen que tenía títulos que hasta rivalizaban con los de la PlayStation 3. Sí, hablaremos de Killzone Mercenary. Un título que de verdad, algunos dicen que El Killzone. rivalizaba. Y además mantenía una tasa de cuadros estable y fluida. El juego Ay, güey, la Vita, güey, le podría ganar a la Switch, güey. utilizaba texturas de alta resolución, iluminación bastante decente y armas extremadamente detalladas. Niveles de polígonos que, naturalmente, no eran normal para una consola portátil. Juzguen ustedes mismos. Otro juego que mencionaré será Uncharted. El de la 3DS será el Xenoblade ese que sacaron, ¿no? ¿Será el techo? ¿No? ¿Por eso? The Golden Abyss. Un estilo visual bastante parecido a de la PS3. El agua, el fuego y la vegetación reaccionaban dinámicamente y la iluminación se veía impresionante incluso para algo que puedes tener en la mano. También hay otro juego de carreras que quiero mencionar. Wipeout 2048. No solo mantenía la velocidad extrema de la saga, sino que además contaba con reflejos en tiempo real. Además de eso contaba con escenarios futuristas llenos de detalles, explosiones, destellos y luces de neón, y una tasa de cuadros estable, algo fundamental para este tipo de juegos. Pasemos a hablar de la última consola, la Nintendo 3DS. La Switch también cuenta. Desde un punto de vista técnico no era la Esta es la que yo tengo. Qué hermosura, ¿eh? Buah. portátil más potente de su generación, pero eso jamás fue un límite. Hablemos de Resident Evil Revelations. Ah, sí. Revelation, me había olvidado. Este título de Capcom no solamente era hermoso y excitante, sino que además demostró que Nintendo no se quedaba atrás. Miren esos polígonos, miren esa iluminación y ese sistema de sombras en La verdad es que se hizo magia negra con el Revelations. tiempo real, un efecto 3D además que aumentaba la profundidad del escenario. Esto de verdad hizo que todo fuera muchísimo más inmersivo. Podía jugarlo en clases. También hablaremos de Metroid Samus Returns. Uno de los últimos grandes juegos de la 3DS fue Metroid Samus Returns, un remake del clásico Metroid 2 que llevó los gráficos a una vara más alta. Este título utilizaba un motor gráfico en 2.5D, con modelos de personajes y entornos tridimensionalmente llenos de detalles, animaciones bien trabajadas y una extraña sensación de que eso no debería estar corriendo aquí. Y el último juego del que hablaremos será El remake. The Legend of Zelda Majora's Mask. Si bien era un remake del juego de Nintendo 64, la versión de la 3DS incluía mejoras visuales que lo hacían destacar. Mejoraron los modelos y los escenarios. No Estos puso el mismos Xeno. fueron No rediseñados puso al Xeno, pero es que el Xeno es exclusivo de la New 3DS. con más polígonos y mejores texturas. Además, contaba con su propio sistema de iluminación. Todo se veía más vivo y más detallado. Pues eso. Bueno, buen vídeo. No entendí el final, pero buen vídeo, buen vídeo. Hasta interesante, hasta interesante. De la Switch, el techo, pues obviamente, supongo que Breath of the Wild y Tears of the Kingdom, ¿no? Supongo. Yo lo hubiera añadido. Supongo que los dos Zeldas, ¿no? Serán el techo. Porque no cuenta, por ejemplo, poner juegos como Hogwarts Legacy, porque yo lo he visto corriendo en Switch.
No queréis ver eso. No, no queréis ver eso. Es demencial. Es demencial. No, es demencial. Lo he visto en vivo y en directo. Es demencial. O sea, eso no cuenta. No cuenta. El Doom Eternal o The Witcher 3 tal vez, pero no, es demencial. Es demencial.